Hola, hoy quiero hablarles algunos conceptos básicos sobre la tomografía volumétrica digital, también conocida como CBCT por sus siglas en inglés de Combined Computer Tomography o tomografía computarizada de haz cónico, seguramente que la han escuchado. ¿En qué se diferencia de la tomografía computarizada convencional y quizás cuáles son sus ventajas con respecto a técnicas radiográficas convencionales? Primero es importante que aclaremos que el haz de radiación en este caso va a ser tridimensional, ya no va a ser un área de radiación bidimensional y por esto es que vamos a obtener o se dice que el haz de radiación va a ser cónico. Esto nos va a permitir que las imágenes van a ser conseguidas un conjunto de imágenes bidimensionales y que van a poder luego hacer la reconstrucción a imágenes tridimensionales. Es decir, vamos a obtener una imagen tridimensional compuesta por múltiples imágenes bidimensionales. En cuanto al aparato, en cuanto al equipo, va a presentar muchas ventajas en nuestro caso, para nuestra área, para el área de la odontología, con respecto a un tomógrafo convencional, ya que un tomógrafo convencional solo se consigue en hospitales o clínicas grandes, mientras que un tomógrafo volumétrico o un equipo de tomografía volumétrica se puede conseguir incluso en algunos consultorios o en algunos centros radiográficos donde, aparte de hacer radiografías convencionales como la radiografía panorámica o radiografías periapicales, también realizan este tipo de estudio. Va a permitirle la ventaja al paciente de que va a estar sentado en lugar de estar acostado en una camilla como en la tomografía convencional, de que va a estar vestido con su ropa, es decir, que no necesita alguna bata o algún equipo de vestimenta especial, como en el caso de la tomografía convencional, y la captura de la proyección va a ser por medio de múltiples imágenes pulsátiles, que es lo que se conoce como el efecto estroboscópico, que es tal cual como cuando vamos a un local, a una discoteca, que hay esas luces que prenden y apagan continuamente. Bueno, ese efecto se llama efecto estroboscópico y es lo que va a ir permitiendo que ese panel o esa plataforma rotatoria que va a dar vueltas alrededor de la cabeza del paciente, parecido a, como es el caso de la radiografía panorámica, va a permitir que mediante un detector de área bidimensional o un panel frontal y mediante un haz de radiación ionizante que va a ser cónico, se van a obtener las múltiples imágenes que se quieren capturar de la zona que se quiera capturar, de la zona que se quiera estudiar o evaluar, y luego va a permitir que se realice la reconstrucción tridimensional. Es por esto que vamos a tener distintas ventanas de adquisición o field of view o campos de visión según el equipo, el tomógrafo volumétrico como tal. ¿Por qué? Porque hay unos que van a tener una ventana de adquisición más concentrada, más pequeña, por ejemplo, en el área solamente dental, una que va a ser más amplia como para ambos maxilares, que es la más comúnmente que se tiene para hacer la valoración de los pacientes, que va a permitir en una sola toma que se vea tanto maxilar como mandíbula, o unas más amplias que van a ser de cara completa o de todo el cráneo. Es importante que entendamos cómo se da la data de la proyección o cómo se obtiene la imagen en una tomografía volumétrica digital. Si solamente tuviésemos la proyección, por ejemplo, para mí, si yo tengo esta botella de agua en mi mano y tengo esta plantita en la otra mano y yo tengo frente a mí una imagen o una fuente de radiación, lo más probable que pase es que se vea mi sombra y se va a ver la silueta de la botella, pero como tengo la plantita justo delante de mí, la sombra de la plantita se va a confundir con la mía y no se va a observar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, viene de lado? Entonces la radiación, entonces si se viene de lado, a lo mejor no se va a ver la botella de agua porque va a esconderse o a solaparse con mi imagen, a superponerse con la imagen de mi cuerpo, pero sí se va a ver la imagen de la plantita. Pero si yo tengo una data de proyección que es volumétrica, que es tridimensional, o mejor dicho, que es cónica, vamos a obtener que la imagen va a venir de acá, se va a proyectar también acá y vamos a hacer la reconstrucción tridimensional por cada una de las proyecciones que se van a tomar
con mi botella de agua y con mi plantita. Entonces esto es como para que tengan un poquito la idea de lo que va a pasar. Entonces no vamos a tener superposición porque vamos a tener distintas imágenes desde distintos puntos de vista, desde distintos planos, que luego, gracias a las herramientas que va a presentar el software de la tomografía volumétrica, pues las vamos a poder utilizar, vamos a poder jugar con esas distintas herramientas para poder ver cada una de las vistas. Y es cuando entonces tomamos en cuenta cuáles son los tipos de cortes o cuáles son las vistas que podemos obtener en una tomografía volumétrica digital. Y estos van a ser, primero, al igual que en la tomografía convencional, al igual que en la tomografía médica, un corte coronal, en el cual en el corte coronal vamos a dividir la cabeza del paciente en la zona anterior y en la zona posterior. Va a ser un corte que va a venir tal cual, imagínense, va a dividir la cabeza del paciente en dos mitades, una mitad anterior y una mitad posterior. Vamos a tener un corte axial que va a dividir la cabeza del paciente en una mitad superior y una mitad inferior, y vamos a tener también un corte sagital, que en el corte sagital vamos a dividir la cabeza del paciente en un lado derecho y en un lado izquierdo. Hasta acá es igual que en la tomografía convencional. Pero adicionalmente en la tomografía volumétrica vamos a tener otro tipo de corte, y es el corte transaxial. Este corte transaxial va a ser perpendicular al corte axial. Recordemos que el corte axial era el que iba a dividir la cabeza del paciente en superior e inferior. Si tenemos que el corte transaxial va a ser perpendicular al corte axial, me va a permitir vistas mucho más detalladas, por ejemplo, para poder hacer mediciones precisas de cuánto grosor de hueso o cuánto longitud y ancho de hueso podemos obtener, por ejemplo, para evaluar pacientes para implantes dentales. Esta es una de las grandes ventajas que va a presentar la tomografía volumétrica digital. Por supuesto, hay que tomar en cuenta ciertos conceptos de protección de la radiación, ya que igual estamos en presencia de un tipo de técnica que toma en cuenta o que trabaja con radiación, y por eso es muy importante que tomemos en cuenta el concepto ALARA. ALARA es un concepto muy utilizado en radiología por sus siglas o por cada una de sus letras en inglés, que significa tan bajo como sea posible y razonable. ¿Esto qué significa? Que a un paciente se le pueden tomar tantas radiografías o se le puede irradiar tantas veces como sea necesario, siempre y cuando tenga todo esto una justificación, es decir, que tengamos un porqué del estudio que se esté realizando. Es importante que sepamos que en el caso de la tomografía volumétrica vamos a tener una dosis de radiación sustancialmente menor que en el de los tomógrafos computarizados convencionales, y esto es bastante importante tomar en cuenta. Por supuesto, vamos a tener también que, aparte de las razones de que se pueden conseguir en centros radiográficos, no necesariamente hay que hacerle la indicación al paciente que vaya a algunas clínicas o a algunos hospitales particulares para que puedan hacerse este tipo de estudio, como en el caso de la tomografía médica. También van a tener una resolución espacial submilimétrica, es decir, pueden tener una calidad de la imagen bastante alta que nos va a permitir hacer un muy buen estudio de la imagen que nosotros queramos estudiar o de lo que se esté evaluando, si se está haciendo una evaluación, por ejemplo, del hueso disponible para implantes, si se está evaluando algún tipo de lesión, entre otros. Se va a obtener en una sola adquisición, en una sola toma. Recordemos, o les comento, que en el caso de la tomografía médica, por ejemplo, si se va a hacer cualquier tipo de las vistas, cualquier tipo de los cortes, el paciente debe posicionarse de acuerdo a el corte que se va a estudiar. Es decir, debe posicionarse de alguna forma específica. Si es para un corte coronal, debe posicionar su cabeza distinto si va a ser para cortes sagitales. Hay que parar el estudio y volverlo a posicionar si es para cortes axiales, y así. En cambio, en la tomografía volumétrica, el paciente simplemente está sentado, se mantiene unos segundos, menos de un minuto, en el cual el equipo está haciendo su emisión de la radiación y captando las distintas imágenes, y luego todas estas imágenes es las que van a ser transformadas y las que van a permitir su reconstrucción
tridimensional y que va a permitir que podamos jugar o podamos observar los distintos tipos de cortes. Otra ventaja que va a tener, aparte de la dosis de radiación sustancialmente menor con respecto a un tomógrafo médico, va a ser la ausencia de magnificación. Esto es muy importante porque cada vez se están haciendo más y más estudios, cada vez se está desarrollando mucha más tecnología para que la imagen sea totalmente exacta entre lo que tenemos y lo que estamos observando en la imagen, que haya ausencia total de magnificación. Para esto también es importante que sepamos que los cortes que se pueden evaluar en una tomografía volumétrica van a ser de hasta 0.2 milímetros, es decir, 200 micras, muchísimo menos que la mitad de 1 milímetro. Esto es para poder evaluar, para poder ser muy acuciosos y muy detallistas con lo que estemos evaluando y con lo que estemos indicando. Recordemos que, por ejemplo, también se puede utilizar la tomografía volumétrica en casos endodónticos, donde es tan esencial y tan importante cada milímetro y cada medición específica de lo que se vaya a estar evaluando. Hay una alta velocidad de exploración, por lo general es un estudio que dura entre 8 y 20 segundos, es un estudio bastante corto. Va a permitir la compatibilidad con distintos software para poder tener bastantes herramientas en la computadora, en el ordenador, que podamos sentarnos, jugar con las herramientas que tiene, y va a permitir un análisis interactivo de lo que tenemos en el paciente. Y vamos a permitir también, o va a permitir que se tenga una mayor definición de las corticales óseas. Tiene, por supuesto, ciertas limitaciones y son muy contadas. Entre las limitaciones que tiene, vamos a tener que no va a permitir la medición mediante unidades Hounsfield. La tomografía médica, la tomografía convencional, sí permite, según los valores que se pueda hacer, esa medición específica de unidades Hounsfield que va a orientar sobre cuál es el tejido que se está observando. Por ejemplo, ya sea grasa, sangre, agua, algún tipo de líquido, etc. Eso va a permitir la medición de unidades Hounsfield. En particular, hasta el momento no existe una medida estándar para todas las tomografías volumétricas digitales que podamos definir y que pueda ser similar a lo que pudiera ser, por ejemplo, las unidades Hounsfield. El contraste en cuanto a los tejidos blandos es pobre, por lo tanto no va a poseer una ventana de tejidos blandos, es decir, no está indicado para el estudio específico de lesiones en tejido blando. Pero nos permite múltiples otras indicaciones. Por ejemplo, nos permite, en el caso para ortodoncia, permite hacer evaluación de los modelos de estudios, permite hacer estudios cefalométricos, permite hacer distintas mediciones también. Y en el caso de la cirugía, que es la que nos compete por acá, vamos a tener que va a permitir una amplia evaluación, una amplia valoración en el caso de implantes dentales. Con las distintas vistas se puede programar específicamente la longitud y el ancho del implante ideal a utilizar, o la longitud y el diámetro del implante a utilizar. Va a permitir una visualización correcta de las corticales óseas, va a permitir observar la relación que se va a tener con las estructuras anatómicas adyacentes, ya que nos va a permitir, mediante distintas también herramientas que pueda tener, pintar o seleccionar, por ejemplo, el trayecto del canal mandibular, es decir, del canal por donde pasa el nervio alveolar inferior. Entonces, esto para el caso de planificación e implantes dentales en mandíbula es ideal porque permite que podamos valorar y especificar realmente la medida necesaria. Nos permite también ver la relación con las corticales óseas, la relación con los dientes vecinos. Tienen ciertos catálogos también de implantes dentales ya precargados en los software de este tipo de estudio, que permite que entonces podamos, según la marca del implante que vayamos a colocar, ubicarlo en la zona y también hacer el estudio en todas las vistas y ver si realmente ese es el implante idóneo para ese caso. Permite la planificación también de injertos óseos, permite ver si hay variantes anatómicas, como por ejemplo esos loops del nervio alveolar, sobre todo a nivel del mentoniano, o a veces hay conductos bífidos también, y eso permite observarlo, permite diagnosticar o permite hacer la separación específica del tipo de imagen que estemos observando, porque a lo mejor lo que vemos en una radiografía panorámica sabemos que la estamos viendo en 2 dimensiones nada más,
pero que si queremos una evaluación más específica y a un nivel global también, como me lo puede dar una panorámica, entonces quizás no nos podemos ir específicamente a una radiografía periapical, sino que si estamos evaluando algo en conjunto, por ejemplo, toda el área mandibular, entonces podemos irnos a la tomografía volumétrica computarizada o la tomografía de haz cónico para poder hacer esta valoración. Por supuesto, también para verificar la posición exacta en la cual se encuentran los dientes retenidos. Tenemos ocasiones en las cuales si hacemos las técnicas de localización convencionales o las técnicas de localización que se pueden realizar con técnicas convencionales, como por ejemplo la técnica de Payota, como por ejemplo la técnica de Clark. Muchas veces podemos ver que la determinación de la zona no es muy clara, es decir, si estamos buscando hacia dónde está retenido un canino y vemos una imagen y vemos la otra y vemos que probablemente no hay mayor separación y no sabemos si realmente está más hacia vestibular o hacia palatino. Entonces, es ideal para estos casos también la tomografía volumétrica. O en casos de múltiples dientes retenidos también se puede realizar la tomografía volumétrica y poder hacer la valoración o la evaluación. En el caso de patologías también nos permite esa visión más concreta, nos permite también tener esa parte didáctica con nuestros pacientes, porque muchas veces si nosotros le vamos a mostrar a un paciente uno de estos cortes sagitales o le estamos mostrando el corte axial y le empezamos a explicar o algo, no nos va a entender, pero si le mostramos una reconstrucción tridimensional, lo va a entender todo con mucha más claridad. Entonces, en esta era digital en la que estamos, si nosotros podemos contar con estas herramientas que son para valoración, por ejemplo, para ayudarnos con nuestros pacientes, es ideal. Debemos tomar en cuenta que, como tal, a nivel diagnóstico, las reconstrucciones tridimensionales no nos van a servir específicamente para este punto, es decir, para diagnosticar. Para eso vamos a tener las otras vistas, pero sí nos permite que nos sirva como de punto de apoyo o de soporte para darle la explicación a nuestros pacientes. También, por supuesto, en la parte didáctica, que esto nos va a ayudar mucho. En la parte endodóntica también, para patologías muy específicas, para lesiones periapicales de tamaño reducido que queremos ver, que queremos evaluar, queremos especificar, que a lo mejor solamente con una radiografía periapical no es suficiente. Entonces, con la toma de la tomografía volumétrica podemos hacer esta determinación de una forma mucho más clara. Adicionalmente, se pueden hacer, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer estudios de glándulas salivales o de la articulación temporomandibular, necesariamente necesitaríamos, valga la redundancia, una tomografía volumétrica, dependiendo del tipo de patología al cual nos estemos refiriendo, porque en el caso de las glándulas salivales o de patologías de las glándulas salivales, solamente vamos a poder detectar, gracias a la tomografía volumétrica, las patologías de tipo obstructivo, es decir, tipo cialolitos, donde vamos a observar ese material calcificado, ese cialolito, y vamos a identificar como a qué nivel o a qué zona, en qué área podamos identificarlo, podamos ubicarlo. Porque recordemos que no vamos a ver tejidos blandos en la tomografía volumétrica. Y en cuanto a la articulación temporomandibular, podemos ver o podemos evaluar un poco a nivel óseo, es decir, a nivel si hay algún desgaste en el cóndilo, en la superficie condilar, o en la superficie de la cavidad glenoidea, pero no podemos evaluar el disco articular, no podemos evaluar el menisco, no podemos evaluar los ligamentos. Recordemos que esta es una de las limitaciones que va a presentar la tomografía volumétrica. Por supuesto, también sirve para hacer evaluaciones con respecto a traumas que puedan presentarse, podemos ver líneas de fractura con mucha más claridad, entre otros. Los requerimientos técnicos que se necesitan son bastante sencillos, es simplemente tener un ordenador o una computadora que trabaje con buena velocidad, que tenga una buena tarjeta de video. Bien, espero que les haya gustado este tema, espero que no haya sido muy largo. Me gustaría que me dejaran sus impresiones, me gustaría que compartieran en la medida de lo posible este video con todos sus compañeros, con quienes ustedes consideren que puedan necesitar esta información. Y les agradezco a todos también los que puedan suscribirse a mi canal de YouTube para, seguir apoyando un poco el contenido que estoy haciendo. Les agradezco y nos vemos en un próximo video.